Miércoles, una disculpa por la ausencia, andaba reporteando nuevamente en la frontera México-Estados Unidos algunos asuntos que muy pronto van a ser publicados en la revista Proceso y que espero pueda conseguir sus comentarios al respecto. Temas de la relación bilateral que tienen que ver con todo el ámbito fronterizo. Fue una semana de ausencia, pero me parece que vamos a comentar un tema que en lugar de indignarnos a los mexicanos parece que se ha vuelto algo ramplón, algo como si no lo tomáramos en serio, como si fuera nuevo. Y es que no puedo creer que a estas alturas, en 2019, sigamos discutiendo los mexicanos si lo ocurrido con los 43 jóvenes de Ayotzinapa fue o no un crimen de Estado. Esto nos expone la manera en cómo los enemigos del cambio han estado tratando de manipular la agenda nacional para sacar un beneficio político, dividir y polarizar a todos los mexicanos. Y eso me parece que no es justo. Creo que cualquier persona que entiende, por lo menos lo que significa la dignidad humana, puede calificar lo que ocurrió a los 43 jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, que no hay duda que fue una gran violación a los derechos humanos, un crimen de Estado. Sí lo es un crimen de Estado, porque fue precisamente el gobierno mexicano que encubrió todo, manipuló las evidencias. No creo que ya se hayan olvidado de Jesús Murillo Caram y su verdad histórica. Se cansó muy pronto ese ex procurador general de la República del gobierno de la vergüenza y corrupción de Enrique Peña Nieto. Y es la fecha, y aun cuando se está investigando, no sabemos qué pasó con esos estudiantes normalistas. ¿Se imaginan la angustia y el dolor de las madres de cada uno de esos estudiantes desaparecidos? Por ello, creo que hasta vergüenza nos debe dar a los mexicanos que a estas alturas estemos en la trampa que nos quisieron poder poner gente como pues el propio Felipe Calderón, la gente que está alrededor de Peña Nieto, que siguen añorando, y eso sí es de llorar, los años y gobiernos de corrupción y abuso. De verdad que no es de mexicano querer tener la misma situación que por años nos hundió en la pobreza, que nos demostraron que para ellos la corrupción es la norma, la violación de las garantías individuales es la regla y el abuso del poder es la manera en que quieren gobernar a los mexicanos. Y eso ya lo rechazamos. Sí, fue un crimen de Estado. Y quien no lo quiere entender y ver así es porque de verdad está ciego y no tiene nada en su cerebro. Ahora, hablando de pobreza, y para que vean que se tiene que analizar la situación macroeconómica del país conforme a la realidad, no podemos negar que la economía mexicana se encuentra a lo que los expertos llaman ya en una recesión técnica. Y es que el Producto Interno Bruto de México registró una contracción anual de 0.22%, que ojo, no son estadísticas o cifras catastróficas, pero sí la revisión del crecimiento del tercer trimestre de 2019 expone un crecimiento de 0.01%, lo que es una revisión a la baja de 0.06% respecto al año anterior. Estos números fueron dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, y debería incluso ponernos a pensar en lo que puede hacer el gobierno ahora de Andrés Manuel López Obrador y no simplemente decir que tiene otros números. Creo que debemos ponernos a trabajar para avanzar a nivel nacional, ya que nos pudimos sacudir a la corrupción y abuso de poder,
¿Por qué seguimos mirando hacia atrás? No lo entiendo. ¿Por qué una parte importante de la población de mi querido México sigue añorando la corrupción, los abusos de poder, los beneficios para unos cuantos, y que ese 1%, tal vez menos, de gente privilegiada siga teniendo todo y la gran mayoría nada? De verdad, simplemente no lo entiendo y es de indignación internacional. Ahora que andaba en la frontera, me decía gente del norte que no entendía por qué los del centro, refiriéndose a estados del ombligo de la República Mexicana, la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos, siguen llorando a aquellos rateros que ya se fueron, a los rateros de cuello blanco. Y en lugar de darles una respuesta, a mí me dio pena ajena. En Estados Unidos ya está muy avanzado el proceso que van a seguirle contra Donald Trump. Está claro que en el Senado pronto habrá un juicio político debido a los cargos que ya están definiendo en una resolución que, según dicen los demócratas, podría ser aprobada a más tardar en la Navidad. Abuso de poder, obstrucción de justicia, traición a la patria, podrían ser algunos de los cargos que le pueden imputar a Trump, además de soborno, y eso lo llevaría a un juicio político. Eso no quiere decir, y valga la redundancia del eso, que le van a sacar de la presidencia, porque se requieren 67 votos en el Senado, pero sí expondría a un presidente lleno de soberbia, y eso podría modificar el punto de vista de los electores de Estados Unidos, que el 3 de noviembre del próximo año decidirán el destino de la presidencia de los Estados Unidos. Así tiene que ser en una democracia, con la decisión del voto de los ciudadanos y no la imposición o caprichos políticos de unos cuantos. Les quiero hacer, más bien compartir algo que no es presunción, es simplemente fruto de los lectores, fruto del trabajo y de las ganas de informar. Ya se anunció que muy pronto se hará una película de mi libro El Juicio, crónica de la caída del Chapo, y una serie de televisión de otro libro, Los narcos gringos. Y creo que esto servirá de alguna manera para exponer esos grandes problemas de corrupción y narcocorrupción que tienen a México así, en la inseguridad, y que empezaron en el sexenio, o se exacerbaron más bien, en el sexenio de la muerte de Felipe Calderón. Ya me pasé con un minuto. Hasta la próxima. Y como siempre, a los criminales y a los corruptos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.